¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos al devocional bíblico de hoy. Gracias a Dios, una vez más nos permite reunirnos y meditar su palabra. Por medio de la palabra de Dios, nuestra vida seguramente tendrá fuerza y esperanza. Así que vamos a ver en esta ocasión el libro de Mateo en el Nuevo Testamento. Vamos a estudiar este libro en el capítulo 2 de San Mateo. Vamos a leer a partir del versículo 1 en adelante. Dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Hasta el versículo 8 vamos a leer nada más. Bueno, esta historia que aparece en San Mateo capítulo 2 habla de cuando Jesucristo está a punto de nacer, como saben todos, ¿verdad? En Belén, una ciudad muy pequeña, muy, podríamos decir, insignificante, donde nadie esperaba que naciera el Rey de Reyes, ¿verdad? Una ciudad muy pequeñita. Sin embargo, ya estaba escrito desde las profecías que Belén iba a ser el lugar en donde nacería el Mesías, Jesucristo. Sin embargo, sucede aquí pues un asunto muy grave, ¿no? Hoy estamos viendo este error que cometieron los magos del Oriente, este grave error que desenlazó el asesinato de muchos niños en Belén, por mano de Herodes. ¿Y por qué, por qué digo que cometieron un grave error los magos de Oriente? Los magos habían seguido, según el versículo 2, eh, la estrella. Vamos a ver este versículo. Versículo 2 dice, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Los magos seguramente estaban cumpliendo sus deberes, ¿no? Su rutina normal. De repente vieron una estrella, escuchando también del, del, de la profecía, ¿cierto? De la profecía escucharon y bueno, quisieron ir a adorar, a conocer al Mesías, a Jesucristo, para adorarle. Viendo la estrella que los guiaba, ¿verdad? Porque aquella estrella que salió del oriente los iba dirigiendo como estilo brújula, ¿no? Hacia tal lugar, hacia tal lado nacerá el Mesías. Ellos pudieron percibir esta dirección que finalmente era dirección de Dios, ¿cierto? Siempre Dios nos guía hacia su Hijo Jesucristo. Esta es una enseñanza muy hermosa que lo vemos en toda la Biblia. La guía de Dios siempre es hacia su Hijo Jesucristo, hacia la redención en su amado Hijo. Y estos magos finalmente decidieron seguir la guía de Dios en un inicio por medio de esta estrella, finalmente para llegar a donde estaba naciendo el Mesías y adorarle. Pero llegando ya cerca, justo para dividirse, ¿no? O decidir hacia qué rumbo tomar ya estando en la tierra de Israel, eh, ellos comenzaron a hacerse preguntas. ¿En dónde nacen los reyes o los príncipes? ¿En dónde nacen? Bueno, en los palacios, ¿no? En los palacios.
Entonces, llegando a Israel, ¿dónde está el palacio? No está en Belén, obviamente, sino está en Jerusalén, en la ciudad principal. Allí está el palacio del rey, en este caso Herodes. Seguramente allí va a nacer el príncipe, el Mesías. Él no puede nacer en cualquier lugar, ya que es el rey de reyes, es el Mesías, ¿verdad? Que tanto habló la profecía. En el palacio seguramente Dios va a permitir su nacimiento. Pero esto, hermanos, no va conforme a la Biblia. Los magos de Oriente están pensando que van a ser en un palacio, pero la palabra de Dios no era así, sino que Dios claramente había profetizado en Belén de Judea iba a nacer el príncipe, el Mesías, el Salvador, que iba a venir a redimir al mundo, ¿verdad? A salvar al mundo del pecado. Y bueno, esto conllevó que Herodes supiera, ¿verdad? Recordara, se enterara de que estaba naciendo el príncipe, el Mesías. Pero ya que Herodes, emborrachado de ambición, de poder, de que nadie le quitara el trono, él empezó a indagar, dice la Biblia, preguntar, ¿en dónde van a ser? Más o menos, ¿en qué tiempo ustedes vieron aquella estrella de Oriente, en el Oriente? Empezó a investigar dónde, cómo, cuándo nacería el Mesías. ¿Para qué? Obviamente para eliminarlo, ¿no? Herodes no quería adorarlo, como él dijo. Avísenme cuando lo encuentren, por favor, que yo quiero ir también a adorarle. Herodes quería destruirlo, quería eliminar aquel príncipe, aquel Mesías que iba a nacer. Entonces, gracias a esta malinterpretación de los magos de Oriente, Herodes supo del Mesías. Originalmente los magos, ¿cuál era el plan de Dios para los magos? Que siguieran la estrella únicamente. Pero en la mitad del camino, o ya llegando más bien a la tierra de Israel, los magos dejaron de ver la estrella, empezaron a consultar su propio punto de vista, su propio razonamiento. Yo creo que el príncipe va a nacer en el palacio, ¿no? Es lo más lógico, es lo más lógico, ya que es el rey de reyes. Vamos a buscar en el palacio, vamos allá. Según su pensamiento personal, sin ver la palabra, la promesa, la profecía que estaba escrita en la palabra de Dios, ellos siguieron su propio punto de vista. Esto, como dije al inicio, se desenlazó en la muerte, el asesinato de muchísimos niños, pequeños recién nacidos en la ciudad de Belén. Y Dios en la Biblia nos enseña cuán peligroso es seguir nuestros pensamientos, seguir nuestro camino. Allí se encuentra la perdición, la destrucción, la maldición. Por eso la Biblia muy claramente nos dice, escucha mi palabra atentamente, ¿verdad? Oídme atentamente. Especialmente en un pasaje, vamos a ver rápidamente Isaías capítulo 55, en donde aclara, ¿verdad? Esta parte Dios al ser humano de dejar su camino, su pensamiento. Isaías capítulo 55, en el versículo 7, 8 y 9. Vamos a leer Isaías 55, 7, 8 y 9. Dice así la palabra, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y nuevamente quisiera leer el número 7 porque aquí está la clave, ¿verdad? De lo que estamos compartiendo en esta ocasión.
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Déjalo, dice Dios. Deja tu camino, deja tus pensamientos. No te sirven para venir a mí. Todo lo contrario, estorban para tu crecimiento, tu desarrollo en la vida espiritual, en conocer a Dios. Tus pensamientos no funcionan, no sirven. Tu camino, déjalo. Tu manera, tu punto de vista, tu razonamiento, tu lógica, debes dejarlo para venir a mí. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo quería dar de comer a 5,000 personas, recuerdo bien, uno de sus discípulos le dijo, necesitaríamos más de 40 denarios, ¿verdad? No recuerdo exactamente cuántos denarios, más de tanta cantidad de dinero para dar de comer a estas personas, pero no tenemos dinero. ¿Cómo estás pidiendo que alimentemos a 5,000 personas? Bueno, a 5,000 varones, porque no contaron a las mujeres, a los niños. Yo creo que habrán sido unas 15,000 personas. ¿Cómo vamos a alimentar a tantas personas? Según la lógica, creo que era Felipe, ¿no? Según la lógica de este discípulo, no se podía alimentar a tantas personas. Pero según la palabra de Jesús, según el punto de vista de Jesús, se puede, ¿no? Dios puede. Dios va a multiplicar los panes, los peces, se puede. Con el poder de Dios se puede. Pero el pensamiento de Felipe era, no se puede. Entonces, para ver la gloria de Dios, en la Biblia claramente Dios nos pide, deja tu manera de pensar, deja tu lógica, deja tu camino, tu experiencia, lo que tú piensas, cómo debe ser o qué debe ser, déjalo, no sirve. Vuélvete a mí, dice aquí en Isaías. Escúchame a mí. Considera lo que yo te digo, mis palabras, mi punto de vista es el que debes considerar, el que debes creer. En la historia de los magos de Oriente, cuando ellos deciden no seguir la estrella, sino según su punto de vista, siendo rey de reyes, iban a nacer en el palacio, pero eso no era la palabra de Dios, ¿cierto? Era su pensamiento. Entonces causaron gran daño a muchos niños de Belén. Fueron asesinados por mano de Herodes, gran destrucción, gran dolor fue causado por seguir sus pensamientos estos magos. En nuestra vida, hermanos, sucede lo mismo. La palabra de Dios ya está dada, ya está escrita. Para nosotros, Dios nos dejó este libro tan maravilloso, tan lleno de sabiduría y poder, que es la Biblia. Ya está dada la voluntad, la palabra, la sabiduría que viene de Dios. Pero muchas veces nosotros, cuando vemos nuestra vida inmersa en alguna dificultad, en alguna situación, nosotros solemos dejar de ver la palabra de Dios, seguir nuestro propio pensamiento. Nuestra percepción, nuestra lógica, es lo que seguimos. ¿Qué sucede al final? Viene la caída, el fracaso, el dolor. Como en este caso, muchos niños fueron muertos por esta decisión de seguir su lógica. Por ir al palacio, por ir con Herodes, muchos niños murieron. Al final Dios cumplió su promesa, Dios los dirigió finalmente a Belén, porque bueno, para vergüenza de los magos, la gente de Herodes, ¿verdad? Los sabios del palacio, buscando los pergaminos, buscando los libros, ¿verdad? De las profecías, ellos dijeron, sí, es cierto, los magos tienen razón, van a ser el Mesías. Y aquí la profecía dice que van a ser en Belén. Entonces, bueno, finalmente los sabios, ¿verdad? Los ilustres de Herodes fueron los quienes revelaron, ¿no? La palabra de Dios a los magos y bueno, también a Herodes. Por eso los magos pudieron retomar el camino correcto, ¿no? Regresar al camino, al plan de Dios que era hacia Belén. Pero ya tenían la estrella, o sea, no necesitaban ir al palacio de Herodes. Ya tenían la guía de Dios, la estrella
que los guiaba hacia aquel pesebre, ¿no? Hacia el nacimiento de Jesucristo. Quiero que veamos otro versículo en el libro de Ezequiel. A mí me llamó la atención cuando vi este verso, Ezequiel en el Antiguo Testamento, capítulo 33, versículo 11. Vamos a leer este versículo. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Nuevamente, al igual que en Isaías 55, Dios está aclarando la manera para recibir la bendición de Dios, para salir de la muerte, para ser librado de la muerte, dejar su camino, dice aquí, ¿no? Que se vuelva el impío, el pecador, de su camino, de su senda, de su punto de vista, de su manera. Deje aquel camino, ¿no? Y dice, volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? O sea, según este versículo, la muerte, ¿por qué viene? La muerte llega por seguir su camino, el ser humano. Cuando sigue su pensamiento, su punto de vista, su propio camino, ¿verdad? Así como los magos, entonces llega la muerte, entonces llega la destrucción. Cuando una persona sabiamente decide dejar, abandonar su camino, su pensamiento, como decía el apóstol Pablo, todo lo que soy, todo lo que conseguí, todo lo que hice, ¿verdad? Mi trayectoria, mis logros, mis éxitos, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es una expresión muy, muy fuerte, muy directa del apóstol Pablo. Es basura para mí lo que yo soy, la experiencia que he adquirido, mi camino es basura para mí, para ganar a Cristo. Lo mismo está diciendo aquí Ezequiel. Vuélvete, dice Dios, vuélvete a mí, vuélvete de tu camino. ¿Por qué quieres morir? ¿Por qué quieres la muerte? Dice Dios a Israel. Deja tu camino. Hermanos, hay una historia que a mí se me hace una historia interesante. Una vez un señor llevó a su hijo de excursión. Ellos fueron hacia el desierto, un campo, un lugar muy grande, ¿verdad? Muy desértico aparte. Y ellos, estando en la excursión, empezaron a sentir cansancio, mucha sed, ¿verdad? Y no veían la salida de aquel lugar, de aquel desierto. El niño especialmente sentía mucha desesperanza. Papá, ¿cuándo vamos a llegar a la ciudad o al pueblo más cercano? Ya tengo mucha sed, mucho calor, mucho agotamiento. ¿Cuándo vamos a llegar, papá? Entonces comenzó a sentir la muerte este niño. Papá, creo que vamos a morirnos aquí en este desierto. Pero el papá le decía, no, hijo, tranquilo, cálmate. Yo conozco, ¿verdad? Esta ruta. eh, Pronto vamos a llegar al pueblo. Tranquilo, ¿verdad? Entonces el niño caminaba con desesperanza, con preocupación. Ay, aunque mi papá me dice que me calme, de que pronto vamos a llegar al próximo poblado, pero yo solamente veo arena y veo sol, nada más, ¿verdad? Creo que vamos a morirnos. Así pensaba este niño. Y aunque su papá quería llenarlo de esperanza, pero el niño estaba preocupado. El corazón del padre y el corazón del niño eran distintos. El padre estaba confiado, tranquilo. Pronto vamos a llegar al próximo pueblo, ¿no? Vamos a descansar, vamos a beber agua, a comer un buen platillo, ¿verdad? De comida. No pasa nada. Pronto vamos a retomar las fuerzas, vamos a sobrevivir. Pero el niño pensaba, vamos a morirnos, no vamos a sobrevivir a este viaje, a este desierto. Y de repente en el camino, el niño vio una tumba. En esta tumba, ¿no? Decía, aquí yace fulanito de tal, murió en tal año. Mira, papá, aquí una persona falleció.
Seguramente él también pensaba que iba a llegar pronto al poblado, pero mira, murió. Seguramente de insolación, de sed. Papá, nosotros también vamos a morirnos. Así estaba prácticamente ya desahuciado, ¿no? El niño diciendo que se iba a morir. Pero el padre le dijo, mira, hijo, tienes que pensar un poco más. ¿Quién enterró a esta persona? ¿Acaso aquel muerto, este muerto, se enterró solito? No, ¿verdad? Una persona trajo la lápida, lo enterró, ¿verdad? Dejó su tumba aquí en el desierto. O sea, quiere decir que hay un poblado aquí cerca. Este muerto no se enterró solo. Entonces, hijo, hay esperanza. El corazón de ambos seguía en distinto canal, ¿no? En distinta frecuencia. En el padre había esperanza, en el hijo había muerte, ¿sí? Había desesperanza, no, vamos a morir, nos decía. Pero cuando su padre le dijo, piensa, piensa, alguien tuvo que enterrar a este hombre. Además, ya te dije, pronto vamos a llegar al poblado. Entonces en el niño comenzó a surgir esperanza. ¿Por qué? Porque empezó a pensar, empezó a escuchar la voz de su padre, el razonamiento, el pensamiento, el punto de vista de quién, de su padre. Entonces, pasando un poco de tiempo, finalmente llegaron a un poblado. Pudieron descansar, pudieron tomar agua, también comer rico. El niño decía, ¿cómo fui tan incrédulo? ¿Cómo yo pensaba que nos íbamos a morir? Pero mi padre tenía la razón. Llegamos a salvo. Ahora estamos en un pueblo, estamos bebiendo, comiendo, descansando. Mi padre tenía la razón. Yo estaba equivocado. Así pensó el niño finalmente después del recorrido. Y en la vida espiritual sucede igual, hermanos. Nosotros en la vida tenemos nuestro punto de vista, tenemos nuestro pensamiento, pero el pensamiento nuestro es distinto al pensamiento de Dios, ¿cierto? Miren, vamos a regresar a Isaías, lo acabamos de leer. Isaías 55, el versículo 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Quién lo dijo? Jehová. Dios lo ha dicho, Dios ya lo ha determinado. Tus caminos, tus pensamientos no son iguales a los míos. Y luego en el versículo 9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí en este verso 9 Dios está revelándonos qué pensamiento es el que es más perfecto, más alto, más sublime, el de Dios, ¿cierto? Así como el cielo es más alto que la tierra, de igual manera el pensamiento de Dios, el camino de Dios, el punto de vista de Dios es más grande, más sabio que el nuestro. Por eso Dios dice, deja tu camino, deja tu pensamiento, deja tu punto de vista, no sirve. Por ejemplo, el niño, ¿no? En la historia de la excursión, ¿qué pensaba? Vamos a morirnos. Pero ¿quién era el que sabía la ruta? ¿Quién era el que tenía esperanza? ¿El que sabía realmente que iban a llegar al poblado? El papá. Entonces, el niño, aunque tardó mucho, pero finalmente, dejando su pensamiento, escuchando a su papá, pudo recibir en su corazón también la esperanza. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos recibir la esperanza? ¿Cómo podemos nosotros recibir la fuerza en el corazón? Dejando a un lado nuestro pensamiento y aceptando el pensamiento de Dios por medio de su palabra, por medio de sus promesas, meditando la Biblia, escuchando también a los siervos de Dios,
algún mensaje, algún consejo de los pastores, entonces podemos nosotros recibir fuerza y esperanza en nuestro corazón. Ya Dios estableció la estrella para nuestra vida, ¿no? Como la estrella en los magos, con los magos de Oriente los guiaba, los quería dirigir hacia Jesucristo. Lamentablemente ellos dejaron de ver la estrella. Según su punto de vista, entonces se dirigieron hacia el palacio de Herodes, causando la muerte de muchos niños. Nosotros no cometamos ese grave error de los magos de Oriente. Nosotros sigamos solamente la voz de Dios, solamente la palabra de Dios, aunque parece muchas veces ilógica, no encaja con nuestro pensamiento, no encaja con nuestra experiencia, pero hermanos, Dios ha determinado, mi palabra, mi camino, mi pensamiento es más alto, perfecto, sabio, poderoso, mucho más grande, sublime que tu pensamiento. Por eso la insistencia de Dios, ¿por qué no regresas a mí? ¿Por qué no te vuelves a mí? Ya abandona tu manera, tu pensamiento, tu camino. Deséchalo. El apóstol Pablo, como mencioné hace un momento, experimentó esta parte de la vida espiritual. Él expresó todo lo que yo sé, lo que yo hice, lo que yo logré, mi experiencia, ¿verdad? Mi lógica, mi punto de vista, etc. El apóstol Pablo dijo, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, el plan de Dios para nuestra vida es para bendición, es perfecto, ¿verdad? Ya es un camino, una senda bien establecida para nuestra bendición, para nuestra felicidad. El único requisito, como Jesucristo decía, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día. O sea, no consideres en ningún momento tu forma, tu manera de pensar, tu vista, tu punto de vista, déjalo. Entonces puedes venir a mí, puedes seguirme, negándote a ti mismo primeramente, escuchando y siguiendo únicamente mi palabra. Entonces, así como aquel niño, podremos recibir gran esperanza y fortaleza en nuestro corazón. Finalmente recibiremos las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. Bueno, es un secreto que podemos ver en la Biblia. Es un secreto que si lo aprendemos bien, podemos ser muy, muy bendecidos. También podemos ver y experimentar el gran poder que tiene nuestro Dios. Bueno, hasta aquí vamos a terminar, hermanos. Hasta aquí llegó el devocional bíblico de este día. Espero que todos ustedes tengan un día muy próspero, muy bendecido y nos vemos para la próxima. Hasta luego. Hola, mi nombre es Eduardo Mora. Soy Valeria Hernández Soy Loreto Mendoza. Y yo soy David Arellano. y somos miembros de la Misión Buenas Nuevas, México. Desde que escuché la palabra de Dios, mi vida ha sido mucho más feliz. Ahora puedo vivir con esperanza. Desde que conocí el perdón del pecado a través de la Biblia, pude liberarme de la tristeza y de la atadura de la enfermedad. Desde que conocí a Dios, la iglesia siempre ha guiado mi vida y ahora tengo fe en lo que Dios tiene preparado ya para mí. Cuando creí en el Evangelio, encontré el camino hacia la felicidad verdadera. ¿Quieres saber cuál es ese camino? Te esperamos en el Retiro Juvenil Latinoamericano 2023. Del 13 al 16 de abril. En la Universidad Justo Sierra, plantel 100 metros. Regístrate al número 55 92 34 09 39 o bien envíanos un mensaje vía inbox. Ven, invita a todos tus amigos. No te lo puedes perder.